Perfecto, gracias Gustavo. Bueno, desde hace 3 años junto con el Centro RS venimos trabajando en promover las cadenas de suministro competitivas y sostenibles y por eso estamos haciendo este 29 y 30 de septiembre este encuentro nuevamente. Lo venimos haciendo a nivel de Latinoamérica y en línea, pues para que se puedan conectar las personas de diferentes partes del mundo. En este evento vamos a hablar sobre el COVID, el impacto del COVID en el comercio internacional y la logística. Para eso vamos a contar con una persona de la CEPAL. También vamos a hablar sobre la gestión de riesgos y disrupciones de la cadena de suministro durante tiempos de pandemia y vamos a contar con el acompañamiento de empresas como en el Perú y Sodimac Chile. También el impacto social de la pandemia en las afectaciones pues, en las cadenas de suministro. Vamos a tener un panel sobre la visión de los sellos y las certificaciones versus un reporte de sostenibilidad GRI que les ayude a gestionar los temas de sostenibilidad en las cadenas de suministro. Y vamos a tener 2 talleres paralelos, uno sobre debida diligencia de derechos humanos en cadenas de suministro y por otro lado sobre economía circular en la cadena de suministro. También vamos a contar con Ecovice, que nos va a contar los resultados del barómetro de compras sostenibles que ellos vienen desarrollando desde hace varios años y vamos a hablar de indicadores de desempeño para la gestión de la sostenibilidad de los proveedores. Entonces, para los que hoy nos acompañan, tenemos pues una oferta especial para ustedes. Quienes se registren el día de hoy o mañana pueden obtener un descuento del 50% utilizando el código ECS Webinar en mayúscula y nosotros les vamos a compartir esta presentación pues para que tengan la página web, igual está ahí, https://encuentrocadenasostenibles.com. Bueno, ya para continuar con lo que nos une también el día de hoy, le doy la palabra a Gustavo Olaya Urbano, que nos va a hablar sobre equipos de abastecimiento resilientes. Gustavo pues es una persona que tiene gran experiencia en esto, es fundador y actual presidente de la Asociación Chilena de Profesionales de Compras, APCO, y ha venido promoviendo el tema de rentabilidad y la visión estratégica de las compras. Tiene más de 20 años liderando áreas de abastecimiento en el campo de minería, construcción, servicios, y hoy pues continúa liderando estos temas, asesorando a compañías para ayudarles a incrementar los resultados desde una gestión óptima de la cadena de suministro. Y pues también esto lo ha llevado a formar equipos colaborativos de alto desempeño y aplicando modelos innovadores para lograr ayudarles a lograr rentabilidad a las organizaciones. Gustavo, bueno, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, efectivamente... Puedes compartir tu pantalla. Ok, vale, gracias. Efectivamente, primero agradecer la invitación de ustedes para poder exponer sobre este tema y sobre todo recalcar la importancia de revisarlo, cómo están trabajando las cadenas de suministro hoy día, qué es lo que está pasando, sobre todo en el impacto, como hablabas tú hace un rato atrás, sobre el impacto social, el impacto humano de las cadenas de suministro, porque normalmente y finalmente se habla siempre de resultados, ¿cierto? Cómo funciona la cadena, cómo responde a las presiones de la producción o de los eventos que hay externos para poder producir. Pero poco se habla de lo que pasa adentro. Yo le he llamado lo que callan los compradores. Todas esas diligencias o cosas que nos pasan por dentro a nosotros y que realmente quedan tras bambalinas. La idea de este conversatorio es poder compartir, por lo menos desde la experiencia mía y la visión mía, qué
¿qué es lo que pasa respecto de la resiliencia? ¿Cómo funciona dentro de nosotros como equipos de trabajo y cómo no funciona? Así que gracias por estar aquí y bienvenidos. Aquí les empiezo ya a compartir un poco la pantalla. Denme un segundo. Ok. Y vale. Acá puedes ver mi pantalla, Irina. Sí, señor, acá la estamos viendo. Perfecto. Excelente. Bueno, lo primero es hablar sobre un poco el título, los equipos de abastecimiento resilientes, es el nuevo gran reto. Si bien siempre hemos sido resilientes, creo que esta palabra, que de hecho está bastante en moda, ha venido a calificar un poco todo ese esfuerzo que nosotros hacemos detrás de las cadenas de suministro. Esta parte que está en lo que no se ve, el background de todo el proceso, ¿vale? Ok, bueno, un poco de mí, ya lo ha comentado Olivina, pues yo soy de profesión, de hecho soy arquitecto, llevo más o menos 24 años acá en Chile y de esos 24 años he estado más o menos 20 liderando áreas de abastecimiento. En todas estas áreas he estado en áreas de diseño interior, edificaciones, trabajando para los malls, construyendo viviendas, haciendo obras civiles y obras de ingeniería para obras públicas, servicios para la minería y últimamente ya estoy en la parte de los rental. Y eso pues me ha dado la posibilidad de tener una visión como transversal de cómo piensan las áreas de abastecimiento en cada compañía y a su vez cómo piensan las áreas de dirección de la compañía respecto a las áreas de abastecimiento y cómo nos ven desde afuera. Bueno, y partiendo entonces, hablar sobre la resiliencia. Y la verdad aquí le puse, ¿es una palabra de moda? Sí, efectivamente se usa mucho la resiliencia y de repente incluso puede llegar a incomodar tanto que se usa en muchos webinars, en muchos contenidos que vemos por aquí y por allá respecto de lo que podemos hablar en el campo nuestro. Ahora, la resiliencia tiene muchas definiciones. A mí me gusta esta que básicamente lo relaciona con algo que yo he tenido que ver muchos, es respecto a la construcción o a la transformación de materiales, ¿cierto? La resiliencia es la capacidad de un material para recuperar su forma después de haber sufrido una deformación. En realidad, si eso lo llamamos a nuestra propia persona, es esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos que, aún más allá de las presiones o eventos externos, hemos podido salir adelante y cumplir el objetivo. En el caso ya, para ver un poco la generalidad de lo que es la resiliencia como en la vida general de un pueblo, de un país, de una ciudadanía, tenemos 5 aspectos en que yo los he clasificado de la siguiente manera. Uno, respecto a la sociedad, ¿cierto? Esa capacidad en que la sociedad en un entorno macro puede resistir y puede seguir operando aún en un momento crítico, ¿cierto? Y para eso, pues, entre más madurez, más poder de gobernanza, más estabilidad social y acceso a servicios, accesos a los multiservicios que requiere una sociedad, pues puede resistir de mejor o peor manera, ¿cierto? Ese es un poco donde la resiliencia se encuentra en la sociedad. En lo que es en la infraestructura, por ejemplo, tiene que ver un poco con lo mismo, pero es la capacidad que tienen esas piezas claves de cada sector, por ejemplo, la energía, el agua, el transporte, el mundo agrícola, todo la capacidad que tienen para producir y seguir manteniéndose operativa aún ante eventos, escenarios complejos, ¿cierto? Donde los servicios, las redes, el mercado, incluso la regulación, dependiendo de ese nivel de madurez, pueden funcionar de mejor manera o peor manera también. Voy a usar, por ejemplo, aquí un ejemplo triste, pero para que me entiendan respecto, por ejemplo, a Haití. Haití sufrió hace poco, de nuevo, eventos naturales de terremoto que tienen una sociedad bajo una madurez social bastante débil, con una infraestructura muy golpeada, que obviamente no tiene la capacidad de reacción ante un cambio tan abrupto como fue un terremoto. Si eso lo comparamos con otros países que han podido sufrir quizá el mismo terremoto,
han podido resistir de una mejor manera. En el área sectorial, ¿cierto? Esa resiliencia se ve en cómo te adaptas a los entornos cambiantes, ¿cierto? Cómo alcanzas a reducir el riesgo respecto de lo que te ataca o lo que te está cambiando en el escenario. Esa manera de flexibilizar o de flexibilizarte ante los cambios, ¿cierto? Okay. Y ahí obviamente aparece, por ejemplo, los reguladores, cómo se acomoda el comercio, cómo el comercio se flexibiliza y cómo pasó, por ejemplo, tomando el ejemplo acá en Chile, que todo el mercado, por ejemplo, de los restaurantes rápidamente se reinventó, entre comillas, rápidamente, y ahora prácticamente el delivery es, yo diría casi que el 80% del consumo diario, de lo que antes era solamente presencial. En cuanto a las organizaciones por dentro, tiene que ver, pues obviamente, con la parte del cliente, ¿cierto? Cómo te organizas para finalmente poderle cumplir a tu cliente. Porque el objetivo final de las organizaciones es comercial, eso es clarísimo, es producir para un cliente. Entonces, ¿cómo me enfrento yo, cómo me sobrepongo para que esa cadena de eventos que necesita el cliente que sucedan para que lleguen las cosas a sus manos no se interrumpa, ¿cierto? Y es ahí donde las organizaciones son resilientes o no. Y finalmente, digamos que la parte que estamos viendo hoy y que más nos interesa es la persona. Es cómo las personas, cada una tiene esa capacidad de recuperarse, adaptarse a las circunstancias que van cambiando, a estos entornos VUCA, que llamamos últimamente, que también es una palabra bastante utilizada últimamente, muy de moda, que son estos entornos variables y de incertidumbre. Entonces, esa capacidad donde cada persona tiene mayor o menor posibilidad de recuperarse, adaptarse y seguir adelante. Y eso tiene que ver con el propósito de la persona, cómo vive hoy su presente, personal, profesional o social, cómo ha sido su desarrollo en esos ámbitos, y tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia que tienen respecto de la compañía, de su trabajo, de su sector, de su misma profesión. Entonces, es en este punto, de las personas que vamos a recalcar hoy y donde nos vamos a profundizar. Ok, entonces, digamos, ¿cómo se manifiesta la resiliencia en las cadenas de abastecimiento? ¿Cómo las podemos identificar? Para los que somos compradores o estamos en el mundo de las compras, esto que vamos a ver básicamente es una manera de recalcar lo que ya sabemos o de verbalizar lo que ya sabemos. Lo importante es que esto nos quede a nosotros para nosotros también poder hacer visibilidad de nuestro esfuerzo o de nuestra función a entes superiores o a nuestro entorno laboral. De que evidentemente muchas veces nosotros alcanzamos la capacidad operativa, pero basados en nuestro esfuerzo y mucho en nuestra resiliencia. Ok, entonces, digamos que en un entorno normal, yo le he llamado normalidad, no siempre tenemos normalidad, pero digamos en un entorno normal tienes 3 puntos, un punto de entrada, un tema de proceso y un punto de resultado. O sea, una entrada, un proceso y una salida. ¿Cierto? En la entrada, en un entorno normal, todo es casi exactamente lo mismo, todo es repetitivo, pasa normalmente lo mismo, no hay cambios, ¿cierto? Los procesos son estándares, corren dentro del mismo mes a mes, sabemos, no sé, para decir cualquier cosa, que todos los 15 de cada mes llegan las proyecciones de compras del siguiente mes, compramos, emitimos órdenes de compra y se libera el producto. En los siguientes 10 días empiezan a llegar los productos. Regular. Y el siguiente mes pasa lo mismo y el siguiente mes pasa lo mismo. Y el resultado hace que una cadena de suministro no tenga variabilidad y toda la cadena de materia prima, producción y distribución es constante, ¿cierto? Eso es normal. ¿Qué pasa en un entorno VUCA, ¿cierto? Que es el de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En cualquier caso, hoy tenemos claramente la realidad de lo que nos ha pasado con el COVID, pero el VUCA existe desde siempre,
Antes puede ser, por ejemplo, problemas sociales, problemas políticos, escenarios financieros complejos. Todos tenemos esa realidad. Y acá yo lo que veo es que la entrada o esa solicitud o ese requerimiento básicamente es lo mismo. Tomamos un ejemplo, la alimentación. La alimentación en un escenario normal, el requerimiento es el mismo. Necesito ingresar este tipo de producto, que esto se libere, se modifique y se produzca para poder consumirlo. En un entorno VUCA sigue siendo lo mismo. Entonces las entradas y los resultados no varían mucho. En el caso de las entradas, claro, es lo mismo, puede tener cierto grado de cambio. Lo necesitan más rápido, necesitan más cantidad, qué sé yo, pero la entrada no se modifica. Donde se ajusta el tema y donde nosotros actuamos es en el proceso, en donde los procesos son necesariamente adaptados o sustituidos por nuevas secuencias posibles. ¿A qué me refiero? En la normalidad tú cumples el proceso, pero cuando tienes un entorno VUCA, de repente el proceso te entorpece, o el proceso que está diseñado te entorpece la consecución del objetivo y requieres, y perdón que lo diga de esta manera, o evadirlo, o adaptarlo, o sustituirlo por un nuevo proceso. Y todo eso en el mismo tiempo que hacías antes lo normal. Y es allí donde las cadenas de suministro somos muy efectivas. Y quiero recalcar eso en realidad respecto a todas las demás áreas de las compañías. Nosotros somos muy efectivos, somos rápidos de pensamiento, reaccionamos, tomamos decisiones y finalmente el producto se entrega y mucha gente de repente no sabe ni cuenta todo lo que pasó detrás. Y finalmente el resultado es que la cadena de suministro no se detiene gracias a la rápida reacción y cómo nosotros nos adaptamos a estos cambios y logramos el objetivo. Y acá ponía aquí un poco de blanco igual a celeste. En realidad lo que quiere decir es que muchas veces lo que pasa en los entornos VUCA es que quizás no conseguiste lo mismo, pero es prácticamente lo mismo. O lo homologaste o conseguiste una alternativa. Yo les voy a comentar, por ejemplo, mi experiencia actual. Yo estoy hoy trabajando, liderando el área de abastecimiento de una arrendadora de vehículos en Chile, que es a nivel nacional, y el escenario hoy complejo es la consecución de repuestos. ¿Por qué? Porque los puertos en China están con problemas, porque tenemos problemas de containers, porque la cadena de suministro está cortada en algunas partes. ¿Qué es lo que nos hemos tenido que hacer ahora? Salir al mercado a rebuscarnos las soluciones, a hacer despieces, a conseguir productos usados renovados, productos alternativos que sirvan para lo mismo, etcétera, o incluso recuperar repuestos de otros equipos que ya no están en uso. Y es ahí entonces que se manifiesta la resiliencia en las cadenas de suministro. Ok. ¿Qué es la resiliencia en el equipo de abastecimiento? ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que sucede detrás de nosotros para que la resiliencia tome efecto? Aquí una frase que me gusta de Stephen Hawking respecto a las habilidades. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. O sea, ¿dónde se manifiesta la inteligencia nuestra? En cómo nos hemos ido adaptando cada vez a los cambios. El ser humano se ha tenido que ir adaptando y eso se ve y eso ha demostrado su inteligencia. Hoy por eso estamos donde estamos. Entonces, el primer punto donde se manifiesta la resiliencia es la responsabilidad. En que tomamos responsabilidad de lo que está sucediendo. Podemos tomar el camino A o el camino B. El camino A es hacerle frente y ver cómo lo vamos a solucionar. El camino B es simplemente tomar un puesto de espectador y esperar que otros lo solucionen. Segundo, una rápida reacción. Ya me hice responsable, ¿qué hago? Me quedo estático, tomo acción y es ahí donde la resiliencia aparece. Tomo y ya, empiezo con mi creatividad. ¿Qué hago? Puedo hacer esto, puedo llamar a aquel, este me había hablado que tenía cierto tipo de soluciones, activo mi red, activo mi creatividad, ¿cierto? Y no me quedo estático.
Tercero, confianza. Creo en mí mismo. Efectivamente no es muy fácil. Incluso en ciertas organizaciones, el fomento de la confianza en las personas y los trabajadores es bastante débil y es casi prácticamente una autoconfianza. Pero es aquí donde finalmente, al final de la historia, se cumple el objetivo. Yo creo en mi solución, creo que estoy acertado y me tengo confianza en lo que estoy proponiendo o que voy a hacer. Cuarto, me adapto, adecuo las acciones al nuevo escenario. O sea, si yo normalmente hacía esto en un entorno complejo, en un entorno de cambios, ya, hagámoslo de otra manera, reaccionemos. Si sé que tengo acá una barrera, bueno, yo sé que voy a tener que hacer esto para poder seguir. Me adapto rápidamente y no me quedo estático de nuevo. Aprendizaje. Este es un tema para mí muy importante de valoración, porque es aquí donde uno valora la experiencia y capta el nuevo conocimiento. Tiene la mente abierta a qué cosas están funcionando mejor que incluso que lo hacías antes, en un entorno normal. Lo aprendes, lo experimentas, tienes esa posibilidad de implementar nuevas ideas para tu proceso. Y valoras también, bueno, te digo, la experiencia de lo que ya se vivió o que alguien ya vivió en otro entorno parecido. Estamos enfocados, básicamente dirigimos todos nuestros esfuerzos a la solución y no nos distraemos, no nos vamos por las ramas. Esto es súper importante en los entornos VUCA y en los procesos de resiliencia de las empresas. Mantener yo mismo en mis equipos o fomentarlo, el foco. Todos sabemos y creo que somos muy conscientes de que en estas situaciones muchas de las personas se pierden en las ramas. Se van claro, creen que están aportando para la solución, pero el objetivo final lo pierden y se van por la rama. Es aquí donde es súper importante que los que lideren o uno mismo se reenfoque hacia la meta correcta. Bueno, y finalmente, entender que no estamos solos, que hacemos parte de un equipo, que tenemos una red de soporte dentro de las compañías, ojalá, o si no externa, que nos pueden dar soluciones. A mí me ha pasado en situaciones muy particulares en otros proyectos. Yo estuve unos años atrás en un proyecto de una hidroeléctrica, donde las soluciones vinieron, en algunos casos de mis contactos externos. No sé, yo necesitaba, por ejemplo, sal, que se le echaba a los caminos para los caminos que tenían nieve, porque esto era en la cordillera. Y mi solución tuvo que venir de mis contactos externos o de alguna conversación que tuve con alguien en algún minuto y que me ofreció eso, y en ese minuto, como dicen acá en Chile, me crujió, se me iluminó la idea y dije, ya, necesito esta ayuda. Entonces, no tirarse solo con la solución, sino buscar un trabajo en equipo. Ok. Hago un paréntesis. Por favor, quede abierto el micrófono y el chat para las consultas que ustedes quieran hacer. Por favor, siéntanse en libertad de poderlas hacer si les parece. Bueno, los equipos resilientes y su impacto en los procesos de compras. Los procesos de compra tienen una característica, y es que normalmente funcionan, tú no te das cuenta de lo que sucede, pero funcionan, incluso en casos con cambios de escenario, ¿cierto? Así que ante los cambios inesperados, las cadenas de suministro lo que hacen es que rompen el flujo normal y se van por otro lado y cambian la manera de hacer las cosas trabajando fuera del diseño original del proceso. Eso pasa muchas veces y quizás todos los que estamos acá somos conscientes de ello. Incluso las mismas empresas y las compañías son conscientes de eso. Nuestros directores normalmente y a veces esperan que suceda así, de que no nos quedemos pegados en el proceso y seamos esclavos de ellos. Entonces, el impacto de nuestra resiliencia en la cadena de suministro es muy importante, porque es donde logramos que las cosas sucedan más allá de cómo estaba diseñado el proceso y que tengamos la capacidad de retroalimentación en algún minuto para poder corregir lo que ya estaba hecho de alguna manera.
que es impactando en la parte del diseño. Entonces acá vamos a ver dos escenarios, ¿cierto? El pasivo y el resiliente, para ser conscientes de qué es lo que sucede hoy con un equipo pasivo y un equipo resiliente. En un equipo pasivo, muchas veces, y principalmente pasa en la persona, que a veces son más parte del problema que de la solución. Le agregan más problema a lo que ya viene siendo una dificultad. Son apáticos, son inactivos, están esperando básicamente que le den instrucciones para hacer algo. No es proactivo a producir, crear o hacer alguna solución. No, simplemente sí, estoy disponible, estoy esperando la instrucción. Bueno, efectivamente hay una actitud muy impasible, o sea, desinteresado totalmente de lo que está pasando. Creo que también somos muy conscientes de eso. Muchas veces, perdón, sucede en nuestra disciplina. Prácticamente estamos esperando que llegue el sueldo cada mes y que otros solucionen el problema y yo hago lo que me tenga que decir y ojalá no me toque mucho trabajo. Somos esclavos del proceso, somos burócratas imbatibles. No, es que el proceso es así. Cuando tienes de repente un cliente interno muy presionado por una urgencia, etcétera, y tú le dices, no, mira, lo que pasa es que son las 5 de la tarde, 5 un minuto, ya no te recibo la solicitud porque yo atiendo hasta las 5, y además tiene que venir firmada por fulano, sultano, perencejo, y te faltó este numerito para poderte yo hacer el proceso. Por favor, somos claros de que los procesos se cumplen y que hay estándares, pero también debemos ser prácticos y proactivos, no esclavizarnos del proceso. Y además, cuando tengamos la oportunidad de diseñar procesos, diseñarlos flexibles para no tener esta esclavitud. Descuide los recursos, claro, al final la plata no es mía, no soy yo el que pierde, a mí me pagan un sueldo mes a mes. Incluso no tiene que ver solamente con el dinero, con el desperdicio de recursos de luz, agua, etcétera, movilización, esa desidia, porque el problema no es mío. Y finalmente, pues, tengo excusa para todo. Lo que pasa es que tienen excusa para todo y finalmente lo que se esperaba de esta persona para la solución de un problema no sucede. El equipo resiliente tiene una característica absolutamente opuesta. Son parte de la solución. Y de hecho, muchas veces anteponemos el interés común por el nuestro propio. Obviamente con las criteriosas diferencias. Pero si tenemos quizá una necesidad imperiosa de algo personal y lo podemos posponer en pos de la mejora, lo vamos a hacer. Y eso aporta mucho al trabajo en equipo. Siempre viene el problema y explota la creatividad. Yo creo que podemos hacer esto, oye, propongo aquello. Eso es muy sano para las organizaciones resilientes. Y además que gestionan lo inesperado. O sea, tú sabes que tus equipos, o sabes quién del equipo es capaz de resistir o imponerse ante situaciones inesperadas. Tercero, toman acción. O sea, aquí le puse yo, cuando tú vas, él ya viene de vuelta. Efectivamente, pasa mucho en los equipos y las personas resilientes, que cuando tú le dices, oye, mira, haz esto. Sí, ya lo hice. Y de hecho ya va 3 pasos adelante que tú. Eso es maravilloso. Y es ahí donde en realidad la toma de acción viene desde la persona, desde su decisión propia de hacer las cosas. Como dicen por ahí, prefiero atajar que arriar, decían en Colombia. Yo sí, convido con eso. Creo que es mejor atajar que estar pidiendo que tomen acción. Adapta los procesos, ¿cierto? Identifica y retira esa grasa de los procesos, lo que no es necesario, lo retira ante un evento, ¿cómo se llama? Inesperado, o incluso toma nota para
una vez que se vuelva a la normalidad, se puedan corregir estos procesos grasa. Cuide los recursos. En realidad, más allá de buscar la solución, también busca que esa solución sea económica y eficiente para evitar el malgasto. Y por último, se autoimpone metas. Compromete el tiempo y la forma en que se den las cosas desde su manera autónoma. Él mismo dice, ¿sabe qué? Yo se lo entrego en 24 horas, yo veré cómo lo hago, y obviamente hay todo un backup detrás para que él lo pueda lograr, pero eso es, lo hace un equipo resiliente, en que no es el director el que lidera o el que dirige o el dueño del problema el que finalmente le autoimpone las metas, sino que es el mismo equipo el que se impone las metas, el mismo equipo de compras. Bueno, ¿se puede fomentar la resiliencia en el equipo de compras? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que esto tiene que ver básicamente con el empoderamiento. Aquí, la persona resiliente sabe que las cuestiones, por ejemplo, como dice acá la frase, ya algo que ya se rompió no va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero lo que hace un resiliente es que lo arregla, incluso con los trozos puede hacer algo nuevo y útil, y lo transformó. Entonces, transformó una dificultad en algo bueno y útil. Esa es la capacidad del resiliente, de tomar los pedazos de lo que quedó. Gustavo. Creo que estamos teniendo una falla. Ay, ya volvió Gustavo. Gustavo, te quedaste sin internet, ¿cierto? Estás en mudo. Estás en mudo. Perdón, muchachos, no sé qué pasó. Ok, ya tienes que volver a compartir pantalla. Vale, no hay problema. Disculpen, menos mal me alcanzaste a avisar, Lina. No sé hasta dónde me lograron escuchar. Estamos hablando sobre cómo fomentar la resiliencia en los equipos de compra. Y esto tiene que ver en 3 ámbitos de la persona, ¿cierto? En el ámbito personal, laboral y social, ¿cierto? En los que tú deberías impactar para fortificar esa resiliencia o construirla. Entonces, perdón, listo. ¿Y por qué estas 3 facetas? Porque en realidad tenemos, entre lo personal y lo laboral, las personas queremos desarrollarnos, queremos realizarnos como profesionales y siempre crecer. De lo laboral hacia lo social nos da la posibilidad de prosperar como personas, nos da el sustento económico y nos permite crecer en lo social y en lo económico. Y en lo personal hacia lo social es trascender. Siempre de grande o pequeña medida, siempre queremos dejar algo de huella, trascender. Y es ahí donde también pues, es el ámbito donde podemos impactar y tener la claridad de por qué estos 3 ámbitos de la persona. Entonces, en lo personal, ¿qué deberíamos fomentar nosotros? La audacia, la capacidad de atreverse a romper esquemas, ¿cierto? No, evitar el miedo, no, al contrario de fomentar el miedo, que nos pasa mucho, es fomentar la audacia en los equipos, que se atrevan a hacer las cosas, más allá que incluso se puedan equivocar. Sí, yo creo que algo maravilloso que puede suceder en las personas es que se equivoquen, porque quiere decir que intentaron hacer algo. Segundo, la positividad, ¿cierto? Entender que los cambios o los escenarios cambiantes traen cosas buenas, que no todo es malo, que podemos aprender de él y vamos a crecer dentro de ese escenario. Así que fomentar la positividad y la visión positiva, perdón la redundancia, de todo aspecto de cambio. Confianza. Obviamente conocer las fortalezas, las habilidades
y nuestras debilidades y cómo y cuándo usarlas. Ese autoconocimiento es súper importante. Detectarlo, entenderlo y saberlo cuándo usar. Y cuarto, el autocontrol. Esto tiene que ver que en los escenarios cambiantes, y nos ha pasado a todos también, pueden llegar momentos de no tener el control o sentir que no tenemos el control de las situaciones, porque pensamos, ¿y qué va a pasar si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Tomemos el tema del COVID hoy. El COVID sí ha sido muy difícil, muy complejo, llevamos casi 2 años metidos en las casas y todo, pero al final el mundo no se ha terminado, la economía ha sabido recomponerse de alguna manera, se está reacomodando y nosotros somos parte de ese desarrollo profesional de lo que sucede detrás. Entonces, por eso es mejor pensar en el aquí y el ahora y vivir cada cosa dentro de la dimensión que le corresponde, sin darle más importancia a lo que pueda tener, ni acrecentar más el concepto de lo que pueda hacer. En lo social, son 3 puntos: ser facilitador, crear networking y adaptación. Facilitador, que tiene que ver un poco con lo que habíamos un poco hace un rato atrás, es ser parte de la solución y no agrandar más el problema. O sea, ser facilitador significa que tú entras a un equipo y no eres el punto gris, no eres el lunar, eres uno más, eres un aportador, el grupo te siente como un aporte y no como un problema, y eso te da, te permite crecer y te permite aumentar tus redes. El network obviamente es rodearse de personas positivas y construir redes que te puedan apoyar hoy o mañana. Tener ese contacto importante que te va a solucionar algo o que te puede orientar en algún minuto específico. Y la adaptación, obviamente, esa capacidad de hacer los cambios que sean necesarios para poder cumplir los objetivos. O sea, ¿y por qué en el ámbito social? Muchas veces como personas no queremos hacer los cambios porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Quizá no es lo suficiente, qué sé yo. Chao. En realidad, estas son barreras que tenemos que echar abajo. Los procesos y primero hablar y exponer los cambios que queremos proponer es parte de lo que queremos en el equipo de abastecimiento. Oye, ¿por qué no hacemos esta solución? Mira, tenemos este problema, pero ¿qué pasa si en vez de ir a comprar los repuestos en China, porque estoy tomando un ejemplo de los repuestos de vehículos, ¿por qué no vamos al mercado local, que quizá tienen un costo un poco mayor, pero podemos quizá recolectar en varios proveedores el mismo producto y cubrimos nuestra demanda, quizá a un costo un poco mayor, pero no con el delay de 45 o 60 días de la importación, que incluso puede ser mayor por la incertidumbre? Ah, perfecto. Pero muchas veces no hacemos eso porque nos da miedo no, es que aquí siempre se ha hecho así, no, es que al jefe no le gusta, es que el proceso dice que tiene que ser por importación, no, es que vale mucho más caro. Entonces, esa posibilidad de adaptarse. Y tercero, en lo laboral, la capacidad de empoderarnos, ¿cierto? Actuar desde la posición fortalecida y visible. El empoderamiento es algo que viene de 2 vías, de la persona y de quien nos da el empoderamiento, ¿cierto? Nuestros líderes, nuestros jefes, nuestras direcciones, nuestra alta gerencia. Evidentemente, puede que una de las dos falle, puede que la alta dirección no te dé empoderamiento, tú te quieres empoderar y tienes un tope, un techo y no logras romperlo. Bueno, esa es la tarea, darle hasta romperlo, ¿cierto? Para poder uno empezar a trabajar desde una posición más fuerte y no estar siempre dependiendo de las decisiones únicas y centralizadas del líder del área o de la dirección del área. Yo, dentro de mi experiencia liderando las áreas de abastecimiento, lo mejor que he tenido es cuando mi equipo toma decisiones por decisión propia. Saben que se arriesgan a quizá equivocarse o no, pero prefiero que se equivoquen porque toman la decisión solos. Y de repente cuando yo llego resulta que me cuentan que hubo un problema, que ya buscaron la solución y que ya está solucionado. Qué bueno, excelente, yo ni me di cuenta. En otros escenarios
hay liderazgos que solo se solucionan los temas hasta que ellos lo deciden. Y si la persona no contesta, no está disponible, o no le pareció la idea propuesta por la parte del equipo, la solución no llega. Así que el empoderamiento, vital. La objetividad, un poco lo mismo que hablábamos un rato atrás, focalizar nuestra energía de manera realista en el nuevo escenario. O sea, ser realistas. La creatividad va a dar para mucho. Podemos ser increíblemente creativos, pero también podemos ir mucho más allá de lo que se puede hacer. Seamos objetivos, explotemos la creatividad, démosle rienda suelta, pero también dentro de lo que es realista y cumplible. Y finalmente las metas es que se fijen objetivos, cumplibles, modificando las estrategias. Y en esto es importante que hablemos un poco de la mentalidad ágil, un poco también de lo que yo promuevo. Es metas a corto plazo, pequeños triunfos, que es lo que un poco dicta la agilidad, y no esperar estas metas de largo plazo. No, es que yo en un año más vamos a estar acá. No, démosle el cupcake ahora y no que esperemos la torta en 12 meses más. Esas metas de corto plazo son muy importantes, son interesantes porque te desafían permanentemente y vas viendo logros. Y esos logros, pues además van dando efectividad. Así que, en conclusión, son estos las partes donde los tópicos en que uno debería fomentar la resiliencia para los equipos de compra, trabajar en lo social, lo laboral y lo personal, y principalmente en el empoderamiento, ¿cierto? Bueno, y acá viene lo que yo promuevo, y es que para mí el empoderamiento es la clave. El empoderamiento es esa capacidad que tiene de hacer el cambio uno mismo, desde las fortalezas de uno mismo. Como dice la frase acá, siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad el que las tiene que cambiar es uno mismo. Si yo no me propongo hacer los cambios yo mismo, de mí mismo, difícilmente va a venir un ente externo a solucionármelo, ¿cierto? Y eso es parte de este empoderamiento, de romper este techo que de repente tenemos, quizá externo o quizá internamente, pero tenemos que romper y creernos el cuento, ser creativos, salir a solucionar los temas, sortear los obstáculos, no perder de foco la solución, cuidar los recursos, todo eso, pero desde nuestro propio interior. Entonces, acá las recomendaciones finales para el empoderamiento. Primero, y esto está orientado, aquí se descúbrelo, a los que lideramos equipos de abastecimiento o para los que son parte del equipo de abastecimiento es descúbrelo. O sea, mira más allá de lo que está esa persona que está sentada ahí en el computador solucionando temas de transacciones, descúbrelo y dale espacio para que se vea. Y esto se refiere a que muchas veces los procesos son prácticamente como un biombo que te tapa y las áreas de abastecimiento somos muy poco visibles. Y el protagonista normalmente viene siendo el jefe del área, el gerente del área, pero resulta que los que hacen el trabajo o parte del trabajo más operativo o más transaccional no se ven. Entonces, en esta parte es darle visibilidad y descubrir sus capacidades. Delegar. Puede sonar, como dicen acá en Chile, de perogrullo, como es muy obvio que uno debería delegar, ¿cierto? Pero increíblemente no sucede. Increíblemente en este minuto todavía mucho de la operación, de las decisiones estratégicas, de las decisiones incluso del día a día, se concentran en la jefatura o en la alta dirección. Y eso tiene que ver porque no les gusta delegar, porque no se sienten cómodos o porque otras instancias más negativas quieren cuidar su puesto y la única manera de cuidar su puesto es que las decisiones pasen por él, si no, su puesto no va a tener mucho fundamento, mucha justificación. Pero bueno, desde la parte de vista positiva es confiar en la persona y dar un paso de fe, le llamo yo. Tírate al agua, o sea, confía en él.
Si se equivoca, pues que se equivoque. Obviamente con un riesgo medido. Pero si nunca lo dejas hacer las cosas, nunca vamos a saber si va a aprender. Tercero, visibilízalo. Un poco lo hablábamos hace rato atrás. No seas siempre tú el protagonista. O sea, permítele que se visibilice. Y eso tiene que ver con el día a día. Hay una reunión de compras. Oye, ven, acompáñame a esta reunión. Es una reunión quizá de gerencia, que se hablar solamente de temas de, por ejemplo, de compras. Ven, siéntate acá y tú invitas, lo presentas. Oye, usted lo conocen, es fulano de tal, es mi ejecutivo de compras, es mi jefe de bodega, y lo visibiliza y lo hace partícipe para que, y uno también darle la visibilidad de lo que ha hecho durante su gestión. Desafíelo en que se pueda hacer el cargo de cosas nuevas. Un poco también de lo mismo. O sea, los líderes de áreas de compras no nos gusta muchas veces delegar porque creemos que somos los únicos que sabemos hacer lo que se está haciendo día a día. Y resulta que hay un gran tesoro que está detrás de cada puesto de trabajo. Y seguramente cuando empezamos a delegar vamos a encontrar muchas cosas nuevas y muchas cosas que él hubiera podido hacer hace tiempo. Y si lo desafías y no te va bien, bueno, ya, lo intentaste, pero si lo desafías y te va muy bien, que es lo que normalmente pasa, vas a tener un punto más que ha sido delegado y que parte de tu equipo va a ser. Imagínate que fueras un solo goleador y en un equipo de fútbol, un solo goleador y el resto de los 10 jugadores sentados en la cancha y porque tú haces todos los goles. No, los equipos de fútbol funcionan porque son 11 y todos tienen una función y un rol. Así que la idea es que puedan hacerlo y que se puedan desafiar a hacerlo. Bueno, considéralo una pieza clave. En los equipos de abastecimiento hay procesos muy repetitivos, muy transaccionales o también muy operativos, donde quizá la visión general es que eso lo puede hacer cualquiera. Total, eso lo hace cualquiera. No es tan así. No es así. Las personas que se van metiendo, y sobre todo ya con mucho más tiempo las compañías, van tomando una cultura de la compañía, una cultura de la organización y de los procesos internos, que ya son una pieza clave. Uno sabe que, bueno, voy a tomar un ejemplo propio. Me acuerdo en un proyecto que tuve muy complejo, tenía un jefe de bodega que era, yo le decía mi pitbull, porque era impresionante. Ese no aguantaba que se le pasara nada, o sea, o se cumplían las cosas, o llegaban las cosas completas, o no aceptaba. Era un pitbull sentado en la puerta de la bodega en el sentido positivo del pitbull, no malo. Y me protegía que las cosas se cumplieran. Entonces, para mí, él era una pieza clave del proceso. Claro, ¿cualquiera puede haber sido jefe de bodega? Sí, quizá, pero para mí el esencial y él era mi gran aporte ahí en ese punto, en ese proyecto. La capacitación, indiscutible. Hay que capacitar a las personas, pero incluso más allá de que tengan aptitudes, porque ellos pueden tener muchas aptitudes, pero no pasa nada si no las formas. Yo puedo tener aptitud del dibujo, pero si nadie me fomenta, y en el caso de las empresas, me llevan a ser un buen dibujante, por ejemplo, jamás lo voy a explotar. Entonces, los líderes de las áreas debemos capacitar y explotar las aptitudes de ese trabajador. Perdón, que no lo atrasé. Este punto para mí es vital. Prémialo. Dice, no solo de palmaditas vive el hombre. Premiar las cosas buenas que hace el equipo. Sí, efectivamente está el día a día, tú le dices, bien, lo hiciste bien, lo visibilizaste, le diste protagonismo dentro de la organización, de que él fue el que lideró tal solución y todo. Oye, pero todos tenemos cuentas que pagar, todos vivimos también de lo que trabajamos, y esta es una gestión que los líderes de las áreas de compras deberíamos hacer con la alta dirección. Es crear maneras de premiar o reconocer los trabajos bien hechos a los equipos. Y tiene que ver con plata o regalos o reconocimientos de una beca, de ese estilo. Efectivamente es así, puede sonar incómodo, pero es así. Los regalos de índole económico son parte de premiar nuestro trabajo y son bastante sanos.
Conócelo, sí, involúcrate con él como persona, conoce cuál es su realidad, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dolores, cómo es su familia, qué pensaba él del trabajo cuando empezó, cómo se proyecta de aquí a 5 años, para entender dónde está parado. Y cuando tú sabes esta composición de tu equipo, es mucho más fácil entender el por qué suceden las cosas, incluso apoyarlo en momentos en que puede estar pasando un tema difícil. Y por último, para mí el más importante, explota sus superpoderes. Eh, siempre las personas tenemos algún superpoder. Siempre. El tema es descubrirlos y tener la habilidad de permitir que se vean. Los líderes de compras y los que trabajamos en compras bajo un liderazgo de otra persona, tenemos que explotar nuestros superpoderes, demostrarlos y pelear por eso, ¿cierto? Romper esa barrera superior y empoderarnos. Eso tiene que ver con el empoderamiento. Entonces, la lectura final de esto, y muchas gracias por escucharme en este largo monólogo, es buscar el empoderamiento para ser resilientes. El empoderamiento es la pieza clave para la resiliencia y que esa resiliencia finalmente cumpla el objetivo de suministros. La resiliencia no se da sin el empoderamiento, y el empoderamiento no se da si el líder no se lo permite a sus subalternos y si el subalterno no lo busca. Las cadenas resilientes hoy funcionan, y de hecho creo que están funcionando hace mucho rato. Lo que pasa es que ahora las estamos haciendo visibles y necesitamos mejorar esos procesos, eliminar esa grasa que nos ha venido afectando tanto tiempo y, perdón un segundito, y hacer un reforzamiento de esas habilidades y capacidades para que el comprador sepa sortear los procesos, sepa tocar las puertas necesarias o atravesar las puertas necesarias para que se cumpla lo que están buscando. Lina, si hay alguna consulta, abierto a lo que puedan necesitar. Muchas gracias, Gustavo. Qué buena reflexión. Por el momento no tenemos preguntas, pero quisiera recordarles que pueden levantar la mano por si quieren hacerle alguna pregunta a Gustavo. Mientras tanto, nuevamente para las personas que acaban de ingresar, les recuerdo que tenemos el tercer encuentro de cadenas de suministro competitivas y sostenibles el 29 y el 30 de septiembre, en donde vamos a abordar temas como el comercio, el impacto del COVID en el comercio internacional y la logística, cómo las empresas como Enel, Perú, como Sodimac, vienen gestionando los riesgos y disrupciones de cadenas de suministro en tiempos de pandemia y en tiempos de movimientos sociales que se están dando en países de la región. El impacto social de la pandemia, y esto pues es algo que Gustavo acaba de abordar internamente, cómo esto puede afectar a los equipos y cómo podemos lograr que los equipos de abastecimiento sean más resilientes. Vamos a tener un panel sobre los sellos y versus el reporte de sostenibilidad que les ayude a medir los temas no financieros de su cadena de suministro, y vamos a tener unos talleres paralelos sobre cómo hacer una debida diligencia de derechos humanos en la cadena de suministro y cómo abordar temas de economía circular en la cadena de suministro. Recuerden que para ustedes hay un descuento entre hoy y mañana. Va a estar activo este código, el ECS, webinar, todo en mayúscula, y con esto van a tener un 50% de descuento. En el chat también les dejé la página web y les dejé el código para que lo puedan utilizar ya mismo y de esta manera puedan acceder a este súper descuento. Veo que por ahora no tenemos preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna observación, algún comentario, inquietud. Bueno, entonces, pues, si no hay preguntas, muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos verlos en el evento en un par de semanas. Que esté bien. Gracias.
Bueno, no, yo aprovecharé un par de segunditos para despedirme. Gracias, Lina, por la invitación. Solamente recalcar que los temas de empoderamiento, de resiliencia, que tienen que ver con el interior de la persona, con su autoestima, con su valoración propia, son temas muy difíciles de fomentar dentro de las compañías porque, y se entiende, las compañías trabajan desde su producción y su sustento económico y su validez financiera. Pero este es un tema que tenemos que hablar. No podemos evitar seguir hablando del tema emocional de los equipos de trabajo, de cómo funcionan desde adentro, por qué algunos son resilientes y por qué hay otros que definitivamente son pasivos. Y hay que trabajar en ello y fomentar el empoderamiento y la validación de los trabajadores, tanto del área de compras como de las otras áreas, en las compañías, más allá de los resultados económicos, que tiene que ver con resultados económicos, porque un equipo resiliente da resultados económicos positivos a la compañía. Equipos pasivos efectivamente aumentan los costos y además no se dan las soluciones. Muchas gracias por la presencia. Bienvenidos siempre en mis redes sociales, los que quieran conversar y hablar sobre estos temas. Excelente, y gracias de nuevo a ti por la invitación, y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. De acuerdo, muchas gracias, Gustavo. Es un excelente tema ahorita cuando pues muchas personas están manejando diferentes temas dentro pues, de la empresa, manejando estrés y fuera de eso, temas también personales, pues que la pandemia ha hecho que salgan a la superficie y pues es muy importante siempre tener en mente estos temas. Por acá veo que alguien dejó, Daniela dijo, interesante la información, muchas gracias. ¿Consideras alguna herramienta de management para empoderamiento y sentido del deber para compartirlo con los equipos? Yo creo que la herramienta de management, del empoderamiento, básicamente, desde mi perspectiva personal, es repartir el poder, si lo puedo decir de esa manera como más drástica. Yo puedo concentrar el poder, ser el dueño del poder, y mis equipos ser solamente transacciones. Y así puedo sobrevivir años y décadas. Pero la herramienta de empoderamiento es particionar el poder de manera posible dentro de los equipos, hasta con los límites correspondientes, con los criterios correspondientes. Vamos a hablar de un tema específico. Por ejemplo, la firma de órdenes de compra. Estoy hablando de cualquier tema. La firma de orden de compra resulta que está concentrada 100% en mí. ¿Por qué? Porque así lo decidió la compañía y porque así tiene que ser. Pero ¿qué pasa si yo diseño un proceso para que ciertos procesos de órdenes de compra, por ejemplo, recurrentes, de bajo monto, de baja relevancia, pueden estar a cargo de una persona muy responsable del equipo a la que tú involucras en ese proceso? Te quitas un 10, 20%, 30% de los procesos transaccionales diarios. Entonces, ¿cuál es la recomendación desde el management? Repartir el poder, en primer punto. Y segundo, fomentar la autoestima de los equipos. Yo creo que en ese par de cosas te puedo decir que está concentrado el gran secreto. Sí, yo pienso que ahorita es súper importante fortalecer las habilidades blandas ¿no? No como todo, pues hay que mantener un estándar y todo eso de tecnicidad en el trabajo, pero también fortalecer las habilidades blandas de los equipos. Recordar Sí, que esto sí se trata de hacer transacciones entre proveedores, contratistas, el cliente interno, el cliente externo, todo eso, pero pues también recordar que somos personas y que ahorita pues siempre hay situaciones, pero ahorita con estos temas sociales en donde la gente se está también quedando sin trabajo, los familiares de uno y todo eso, eso puede hacer que afloren otras situaciones y es importante pues mantener eso presente, ¿no? qué bueno que comentaste eso, porque en realidad las habilidades blandas que no están nombradas en la presentación, para mí son parte intrínseca de lo que debería pasar. Eh, eh, evitar, por ejemplo, una persona que está en un proceso ante un escenario cambiante puede bloquearse,
puede actuar de manera equívoca, ¿cierto? Y puede quizá incluso tomar decisiones que no corresponden. En fin, entonces la habilidad blanda de tener la mente fría, la sangre fría para tomar decisiones, ser cauto, tener una capacidad de focalización y todo, eso es vital para poder construir la resiliencia desde el ser personal. Y efectivamente, estos tiempos de pandemia han florecido o han visualizado nuestras debilidades, porque antes, pues tú llegabas a la oficina a las 8, te ibas a la hora del cierre, qué sé yo, y nadie se enteraba de tus realidades. Hoy, la pandemia ha hecho que nos enteremos de cosas no por mala intención, sino porque son de parte del diario vivir, que tienes un hijo, que tienes dos hijos, que uno tiene quizá un problema, que tienes dos, que tienes que ir a llevar a tu mamá al médico, que tu señora tiene, qué sé yo, porque son parte de las cosas que te vas dando en el diario vivir. Y eso ha sido muy positivo, pero también para las personas que no tienen la capacidad todavía trabajada, o la habilidad, perdón, la habilidad desarrollada de entenderlo, pueden pensar que son eventos negativos. No, es que no puedo contar con este porque siempre tiene problemas. No, ahora entiendo por qué no pone atención, porque tiene mil cosas. Y resulta que nunca ha sido así. Resulta que durante 10 años para atrás él siempre tuvo una barrera donde no mostraba eso. Entonces, esas habilidades también tienen que ver con el que lidera las áreas y cómo tú lo trabajas. Así que yo creo que ha sido positivo, pero también tiene que ser un desafío para los líderes de las áreas de abastecimiento para poder tomar lo bueno de esto y personalizar y humanizar los procesos. Eso. Perfecto, gracias Gustavo. Bueno, Vale. muchas gracias a todos por habernos acompañado en la mañana de hoy y pues los esperamos en el encuentro que vamos a hacer el 29 y el 30 de septiembre. Les vamos a enviar la presentación, esta grabación también para que ustedes la puedan revisar y pues ojalá aprovechen el código de descuento hoy y mañana, ese webinar. 50% de descuento para que se inscriban en el evento. Muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Muchas gracias, que esté muy bien.